campo minado en plena ruta? ¿Uno de los cementerios más lindos del mundo? ¿Nuestra primera separación en el viaje? ¿Y un parque nacional donde la Patagonia muestra su lado más salvaje? Hoy cruzamos de Tierra del Fuego al continente. Ese cruce fue la puerta a una Patagonia que todavía no conocíamos. Acá estamos en la balsa cruzando el estrecho de Magallanes. Entramos justito. La tuvimos que meter encima cruzada a la casa para que entre, si no, no iba a caber. Bueno, afuera hace 5 grados, está lloviendo, así que amerita una sopita de zapallo. Recién cruzamos con el ferry por el estrecho de Magallanes. Decidimos dormir ya de este lado del territorio chileno para, pasar la noche acá. Mañana nos levantamos temprano y estamos a unas 2 horitas de Punta Arenas. ¿Dónde vamos mañana, Roma? A Punta Arenas. Muy bien. Buen día, llegamos a Punta Arenas, nuestra primera experiencia en el país vecino de Chile. Ninguno de los dos tuvo la experiencia de venir antes a este país. Ya salimos hace 2 días de Cabo San Pablo, pasamos por Río Grande, que tuvimos ahí un pequeño percance. Pero te echó la goma, tenía un tornillo, creo. Ay, sí. Pero lo solucionamos rápido y lo bueno era que fue aguantando el tornillo y no perdía demasiado, así que llegamos bien en la gomería. Bueno, acá Leo ya está terminando. Rapidísimo, 15 minutos creo que le llevó cambiar, parchar y cambiar. Así que ya estamos listos para continuar nuestro viaje a Punta Arenas. Y camino a Punta Arenas en la ruta ya chilena, nos llamó la atención algo que vimos al costado de la ruta y decidimos parar a corroborar ahí por internet a ver de qué se trataba. Nos paramos acá al costado del camino porque nos llamó mucho la atención este cartel que dice peligro campo minado. Así que nos pusimos a leer sobre el tema y esto hace referencia a las minas que puso el dictador Pinochet cuando él estuvo en el poder acá en Chile. Había instalado más o menos 181.000 artefactos en todas las zonas que eran fronterizas, y una de las zonas es esta en la que estamos ahora, que es la zona de Magallanes. Estas minas después, a través de los años, fueron sacadas y en el 2020 Chile dijo que era un país libre de minas. Pero aún así, con el correr de los años, hubieron accidentes de detonaciones de personas que pisaron o un vehículo que pisó alguna, y lo que dice el gobierno es que hay un riesgo residual porque si bien ellos tenían identificadas dónde estaban las minas, muchas de ellas ya no fueron encontradas por deslizamiento de tierra o algo, se movieron del lugar y nos las encontraron directamente. Esas que no fueron encontradas siguen siendo un riesgo, por eso siguen estando estos carteles. Es muy loco pensar que en el 2025 sigue habiendo este riesgo en estas zonas. Patagonia nos había mostrado su lado áspero. Ahora venía el turno de su lado inesperadamente elegante. Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile continental. Fundada en 1848, fue puerto clave del estrecho de Magallanes. Antes del Canal de Panamá, todos los barcos que unían Atlántico y Pacífico pasaban por aquí. Muchos colonos europeos llegaron en busca de trabajo y dejaron su impronta en las mansiones, plazas y cementerios, que todavía le dan a la ciudad ese aire único. El cementerio municipal Sarah Brown fue inaugurado en 1894. Con su pórtico donado por Sarah Brown y sus avenidas de cipreses centenarios, fue catalogado entre los más lindos del mundo. Aquí descansan inmigrantes europeos, pioneros y familias que hicieron crecer a Punta Arenas. Bueno, vinimos a conocer el cementerio municipal de Punta Arenas. Es considerado uno de los cementerios más lindos del mundo y la verdad que nos sorprendió la forma de los cipreses que tienen. Están todos podados perfectamente y tienen esta forma de dedos. Se puede ver bien, es un caminito así, uno al lado del otro. Allá al fondo se ven unas personas. Estos árboles deben tener más de 130 años más o menos. Nos contaban que estos cipreses están podados de cierta manera para que crezcan de esta forma, desde el piso hacia arriba.
Más o menos para que lleguen a esta altura necesitan unos 10-15 años. Aunque esto, como les decía, tienen 130 años, que es más o menos la antigüedad que tiene este cementerio. Este mausoleo que tenemos acá enfrente es de la familia Menéndez, que fue una de las familias más acaudaladas de esta zona. Acá se puede ver bien cómo es la diferencia entre un ciprés que creció normal con un ciprés que fue podado para que tenga esta forma. Hay algunos que están secos, como estos. Muchos de estos ya están cumpliendo su ciclo, pues son árboles de 120 años y estos ya tienen 130 más o menos o más. Así que probablemente ya se estén por morir los árboles y tengan que ser reemplazados. Compras que realmente valen la pena. Acá llegamos al indiecito, si no me equivoco es el indiecito milagroso. Hay que pedirle un deseo y tocarle en su manito. Mira, arroma su mano y dice que lo que le pedís te lo cumple. Pedile algo, Cristian. Está re desgastado, sí. Y los piecitos también. Corrijo, el nombre era el indiecito milagroso. Desconocido. Perdón. Vuelvo a corregir, era el indiecito desconocido. La mina no entendía cómo era el nombre. Visita obligada, Roma vio esta plaza, así que tuvimos que parar acá. Está justo enfrente de la costanera, ahí está el monumento y detrás está el mar. Esto es el Mirador de la Cruz, que está acá bien arriba en la ciudad y se puede ver todo de forma panorámica. Nosotros estábamos más o menos parando por esa zona. Y le llaman el Mirador de la Cruz porque acá está la cruz de los puntos cardinales, y también las parejas vienen en esta zona a poner sus candados para sellar su amor. Miren lo que es el tamaño de este árbol. Son gigantes, pero abajo parece como una casita directamente. ¿Miren? ¿Qué pasó? Es tremendo esto. ¡Una casita! Nunca vi un árbol así. Una maraña de ramas. Estaba viendo si se podía subir, pero está medio complicado. Adivinen si Cristian está ahí intentando subirse al árbol. ¿Lo logrará? Creo que lo logrará. Tengo una varita mágica. Abra cadabra, pata de cabra. ¡Ay! ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir allá? ¡Ahí está papá! Esta casa era la casa de los Menéndez, una de las familias más ricas de la zona, más que una casa, un palacio. Fíjense como todas las fachadas tienen mucha influencia europea, todos los ventanales, los techos. Ese palacio que vemos ahí perteneció a Sarah Brown, que fue una de las mujeres más adineradas de esta zona. Inclusive la familia Brown actualmente es dueña de los supermercados La Anónima y también de parte del Banco Galicia. Hola. Cuidado que no te resbales. Mira lo grande que es el árbol. Doña, no se vaya a caer, ¿eh? Sí, casi me caigo. Sí. Nos sorprende lo limpia que es la ciudad. No hay ninguna basurita en ningún lado. Sí andan muy rápido en las calles, pero cuando llegas a una esquina, aunque no haya semáforos, se frenan todo y cruzas tranquilo. Hoy fue un día de compras y no es un plan que nos encanta. No somos muy fanáticos de hacer compras, así que estamos medio cansados. Para nada. Para nada fanáticos, pero bueno, había cosas que realmente necesitábamos y hay mucha diferencia de precio acá en Chile con respecto a las cosas de Argentina. Hay buenos precios y necesitábamos campera impermeable, un micrófono, así que tuvimos que ir por obligación, pero si vienen tienen buenos precios. Sí, es verdad. Pero bueno, también nos estamos despidiendo porque acá Cristian se va a quedar unos días solo. Con Romita nos vamos a ir a Buenos Aires. Tranquilo, mi amor.
Nos vamos a ir a Buenos Aires porque tenemos que hacer unos trámites, nada importante, pero Cristian va a seguir su camino solo unos kilómetros más arriba y nos volvemos a encontrar en... Más o menos 10 días. La idea es llegar hasta Comodoro, que ahí hay aeropuerto, y que ellas regresen de Buenos Aires a Comodoro, y ahí nos encontramos. Así que yo voy a seguir subiendo todo por la ruta 3. Agarraste el celular para filmar cómo me ganaste la mano. Sí. Segunda ronda. Levantame esa J que tiraste. Ahí ponemos esta acá. ¿Qué desastre que estás haciendo? Y acá está. Listo. Poco duraste. Me da mucha seguridad cómo maneja Ciber. ¿Por qué vas así? ¿Qué? No veo. ¿Y a qué? ¿Así te acercás más a la ruta? Me enfoco. Mira la separación con el asiento. O sea, le choca, le sale el airbag ahí y le pega en la garganta. Y después de esa experiencia urbana, Cristian se fue solo hacia uno de los pocos lugares donde la naturaleza reina sin concesiones, Parque Nacional Monte León. Bueno, como verán, estoy viajando solo, mis compañeritas no me están acompañando, se tuvieron que ir a Buenos Aires a hacer unos trámites y regresan más o menos en 10 días. Estoy extrañando a mi compañerita de mate, no tengo a nadie que me cebe. Acá en esta zona se puso más brava la niebla. Este es el ingreso a la estancia Monteleón, donde estaba la antigua estancia, y ahí hacían toda la explotación ovina. Y actualmente acá se encuentran las oficinas del guardaparque. Hay que entrar acá, registrarse para luego ir a la otra entrada que está a 6 kilómetros, que esa es la entrada principal al parque. Bueno, acá estamos en el Parque Nacional Monte León, más precisamente ahora en lo que es el centro operativo, que es el antiguo casco de cuando esto era una estancia, previo a que fuera Parque Nacional. Lo que se ve atrás mío es el Galpón de Esquila, que actualmente es el centro de visitantes del Parque Nacional, ya que está hecho tipo interpretativo, donde se puede conocer justamente la historia de cuando esto era previamente una estancia antes de que fuera Parque Nacional. Pertenecía a los Brown hasta que fue comprada por la Fundación Land Trust y después fue donada al Estado para que se pudiera convertir en Parque Nacional. Y bueno, era una estancia de explotación ovina, ¿sí? Acá justamente el galpón de esquila era para justamente el procesamiento de las ovejas y toda la esquila de ellas. Pero también otras cosas que se hacían, que también se pueden ver hoy en día en el parque contando la historia, es la explotación del guano, de los cormoranes imperiales que viven en la isla, Monte León, y también se hacía un aprovechamiento de los lobos marinos, tanto de su carne como de la grasa. Entonces, bueno, la estancia como que tenía varias producciones, pero la más importante era la de las ovejas. Bueno, ya nos registramos con el guardaparque y ahora estamos llegando acá a la entrada del parque, que está a unos 6 kilómetros del puesto donde se encuentra el guardaparque. Acá me dijo que esta tranquera va a estar cerrada, pero que la abra y que después la cierre, por favor. Había ahí un ganchito y lo quise poner porque dije no hay viento. Ahora mira, me tengo que bajar de nuevo. Miren la cantidad de guanacos que hay ahí. Nunca vi tantos guanacos juntos. Por esta razón hay que ir despacio, porque hay mucha fauna. Hay choiques, hay guanacos. Miren la cantidad que hay. Increíble. El Parque Nacional Monte León, creado en 2004, es el primer parque marino continental de Argentina. Posee más de 62.000 hectáreas donde estepa patagónica y mar se abrazan. Tiene costas accidentadas, guanacos, zorros, pingüinos, pumas, cormoranes y un paisaje que parece eterno. Vamos a bajar por el senderito este. Ahí se ven los acantilados. Esta es la zona habilitada para trabajar. Hay una escalerita acá. Después no hay otro lugar habilitado como para bajar. Y obviamente no se puede meter en el mar porque son aguas muy frías y profundas, como lo indica en el cartel. Cada vez sube más.
Por suerte vine primero acá porque en un ratito seguramente esta zona ya va a estar inaccesible. Ese se vino alto. Creo que ya voy a ir encarando para allá, por las dudas. Y por lo visto llega hasta acá porque está todo húmedo. Pero Monteleón guarda algo más. Eso que se ve ahí detrás es la isla Monteleón. A mediados del siglo XVIII, toda esta zona era recorrida por barcos ingleses, franceses, chilenos, todos en busca de ballenas, lobos marinos y el guano. El guano es el excremento de aves marinas como el cormorán, que en ese entonces eran consideradas un fertilizante muy bueno. Entonces todos venían y buscaban el guano, que se concentraba principalmente en esta isla que se ve ahí enfrente, que era llamada Isla del Guano en ese entonces, ahora se llama Isla Monteleón. Y acá hay una conexión con la isla. No hay ningún cartel que especifique cuál era la función, pero calculo que lo utilizaban como para llegar a la isla y obtener el guano. Acá ya no se puede pasar porque toda esta zona es acantilado y es muy peligroso porque es zona de derrumbe. Entre 1930 y 1960, solo en la isla Monteleón se extrajeron más de 10.000 toneladas de guano. Acá se ve bien cómo estaban juntando y fíjense la cantidad de cormoranes que había en ese entonces. Y acá todas las bolsas de guano. Todo esto lo hacían mientras ellos estaban en temporada reproductiva, que era cuando había más cantidad de cormoranes en la zona. Destruían los nidos y ahuyentaban a los cormoranes. Todo esto hizo que disminuya mucho su población. Por suerte, más adelante surgen los fertilizantes sintéticos, entonces deja de ser rentable el guano y dejan de explotarlo y de explotar esta zona. Esto que vemos acá es la caldera que utilizaban los barcos loberos para derretir la grasa de los lobos marinos que cazaban y obtener el aceite. La verdad que muy triste la cantidad de lobitos que terminaron acá. Toda esta sobreexplotación generada por los barcos loberos de diferentes países lo que ocasionó es que bajase mucho la población. Con la creación de este parque nacional lo que se busca es recomponer todo ese orden natural que existía, proteger la colonia actual de lobos marinos y que vaya aumentando paulatinamente. Este es el sendero de Lobería, que llegas a la cabeza del león. Se puede ver el único apostadero de lobos marinos que existe en este momento. Antes habían hasta 3 apostaderos de lobos marinos, pero con la caza indiscriminada terminó mermando mucho en su población. Y todas esas manchas que se ven en el agua son bosques marinos, son microalgas que nacen desde el fondo marino y se elevan hasta la superficie. Lo que nos contaba la guardaparque es que en esta zona hay muchos pumas y cuando los pingüinos están acá se suelen hacer más avistajes de pumas porque ellos vienen a cazar directamente acá a la pingüinera, es como venir al supermercado. Ahora que ellos no están, suelen alimentarse de guanaco. Recién ahora se está normalizando la relación esa que existía antes de presa y depredador entre el guanaco y el puma, que antes se vio afectada por la ganadería que existía en esta zona. Y acá se ve bien lo que estuvimos haciendo. Ya visitamos el mirador Cabeza de León, el apostadero de lobos, la antigua caldera, la isla Monteleón. Acá habíamos bajado a la playa y ahora fuimos todo por la 63 y estamos en este lugar donde estacionamos para la pingüinera. Todo este es el recorrido hasta el mirador de la pingüinera que llega a la playa. Acá están los carteles de presencia de pumas. Si ves un puma no corras. Hay que mantener el contacto visual, agitar los brazos y gritar muy fuerte. No camines solo, estoy al horno. La verdad que muy lindo, me encantó, sobre todo con el día que me tocó. Un silencio, no hay vientos, porque generalmente si hay viento escuchás el viento constante. En este recorrido que estuve haciendo me quedaba parado y no se escuchaba absolutamente nada. Muy, muy lindo. La sierra, los animales, la costa, todo me encantó. Más o menos el paseo te lleva unas 5 horitas. Si vienen,
le va a llevar todo, entre que entran, salen y recorren, por lo menos unas 5 horas. Fíjense el tamaño que tenía este salón. Este lado está tal cual a como estaba en ese entonces, y ese lado fue modificado para hacerlo zona de interpretación. La oveja fue introducida por los europeos acá en estas tierras. Primero llegaron a las Islas Malvinas y como vieron que se adaptaron muy bien, después la introdujeron en la Patagonia. Acá están los corrales, están todas las puertitas donde las iban pasando, y en este sector las esquilaban. Una vez que estaban ya esquiladas sin la lana, las pasaban para ahí. Es increíble cómo se siente todavía el olor a oveja en toda esta parte. Todavía está el piso de tablones. Acá todavía están los paquetes para la prevención y cura de la sarna, los antisárnicos. Bueno, ahí está el casco principal de la estancia, Monte León. Ahí está la casa rodante donde dormí anoche y donde voy a dormir hoy. Y recién me viene a contar la guardaparque que anoche vieron un puma dando vuelta por acá, por la estancia. Inclusive ella salió de su casa, que está por allá, y el perro salió corriendo al puma. Pero también me contó que habían encontrado hace un tiempito a un puma comiendo este guanaco, que se pueden ver los huesos ahí. El guanaco está ahí y mi casita rodante está ahí. De campos minados a cementerios perfectos, de ciudades históricas a soledades inmensas. Este viaje nos enseñó que la Patagonia guarda secretos en cada rincón, y este apenas fue uno de ellos. No te pierdas nuestro próximo capítulo.